Hola, buenos días. Bueno, en la presentación les faltó decir también que soy el sucesor espiritual de Steve Jobs y quiero aquí a presentar el nuevo modelo de iPhone. Aparte de eso, venía a hablar de esto en el concepto así, con el tema este de medio ambiente y urbanismo, de un concepto elaborado por un autor muy interesante que se llama James C. Scott y que era un autor que tenía así inclinaciones, digamos, anarquistas, o al menos que era un gran crítico del Estado. Y ese concepto se llama altomodernismo y es uno que desarrolla en un libro que se titula Seeing Like a State. Básicamente sería mirando o viendo como un Estado. Y que es una de las ideas que, según Scott, condicionan el desarrollo político a partir del siglo XIX y del siglo XX y que se puede aplicar a numerosos desastres de planificación central provocados por el Estado, no solo en relación con el medio ambiente, también en otros temas como el urbanismo o el imperialismo y la colonización y el propio desarrollo de planificación económica. Entonces, para explicar cuáles son las características de esta ideología que describe Scott, que se llama altomodernismo, la idea principal sería la del intento de imponer un plan al mundo, es decir, de establecer un plan y querer modificar el mundo de acuerdo con ese plan, aplicando el conocimiento científico. Es una visión, por lo tanto, así derivada o hija de la Ilustración y de la ideología cientifista que condujo a la esperanza de la capacidad humana a través de la aplicación del poder político de reformar completamente el mundo, la realidad, de controlar a la naturaleza, ¿no? En la vieja idea de Francis Bacon de que el conocimiento era poder y dominar la naturaleza, y eso incluía también la naturaleza humana con el intento de controlar y de cambiar la naturaleza humana. Entonces, ese tipo de ideología de altomodernismo implica la creencia en la habilidad para diseñar y mejorar la sociedad de acuerdo a leyes científicas. Y el medio que se empleaba era el de establecer esquemas de planificación que se imponían a las poblaciones y a los territorios para hacerlos legibles, como dice Scott. Y con eso se refiere a que para un tipo de poder que busca una planificación central que se impone top-down, lo que importa es un cierto tipo de información y ese tipo de información se solía plasmar en mapas. Es por eso que habla de una visión sinóptica de ese tipo de poder político. Mapas en los cuales se sintetizaba y se recopilaba la información considerada como relevante para ese plan y se olvidaba cualquier otra cosa. Y a través de ese mapa se le daba forma no solo visual, también ideológica a ese tipo de territorio y se empleaba eso como una forma de herramienta de planificación. Tipos de esta forma de imponer esquemas al mundo constituirían, por ejemplo, los censos, donde se recopila la información de la gente que vive en un territorio y donde se recopila la información que se considera importante para el poder político. Por eso también se establecen sistemas para recabar esa información, como por ejemplo estandarizar la forma de transmisión de los nombres con los apellidos, cosa que no es el hecho de que ahora tengamos formas estandarizadas de transmisión de apellidos. Eso es un invento estatista, eso no existía anteriormente. Y los censos, la principal función que tenían era la de información, la de control político y la de la extracción de recursos. Lo mismo sucede con lo de la estandarización de pesos y medidas, o con otras cosas como la uniformización de los idiomas, con la destrucción también de muchos idiomas, planes de urbanismo o cosas por el estilo. Los objetivos fundamentales eran los de hacer más fácil el control de la población por parte de este monopolista de la violencia que es el Estado y hacer más fácil también la extracción de recursos. Y esta ideología necesita luego de dos pasos siguientes para poder implementarse, que son los que Scott define primero como que exista una élite política que tenga la intención de utilizar todas las herramientas del Estado de manera plena y todo el poder del Estado para aplicar ese tipo de planes,
Y el tercer elemento es una sociedad civil incapaz de defenderse. En ese sentido, el análisis de Scott se parece o se puede combinar con el análisis realizado por muchos otros autores del desarrollo del Estado y de cómo desarrolla herramientas para crear precisamente esa imagen del Estado como algo que tiene una entidad ontológica real, ¿no? Y que tiene unas fronteras lineales que existen y que son naturales y que tiene una existencia así física concreta, y lo de la fragmentación de la sociedad tradicional. Entonces, autores como por ejemplo Alexis de Tocqueville explicaron ese tipo de desarrollos, ¿no? Partiendo de los monarcas absolutistas que fueron procedentes de los medios que se utilizaron después en la Revolución Francesa. Autores como Robert Nisbet, que hablaban de cómo el Estado lo que hace fundamentalmente es eliminar las instituciones intermedias adoptando sus funciones, instituciones como por ejemplo la Iglesia o la familia o otras instituciones importantes. Charles Tilly, que habla del proceso de homogeneización de las sociedades y de los territorios por parte del Estado y a través del impulso de la realización de la guerra, que es lo que le permite tener el dominio del monopolio de la violencia. Elie Heckscher, que explica también a través en su libro de Historia del Mercantilismo de cómo se utilizaba eso de la uniformización de pesos y medidas con ese sentido. Entonces es un libro muy interesante que se puede conectar con todo ese tipo de análisis. Uno de los ejemplos que pone Scott como para ilustrar esa manifestación del alto modernismo es el de la ciencia forestal en Prusia en el siglo XIX, en el que lo que se hizo fue básicamente intentar ordenar los bosques. Por parte del Estado con una intención que tenía también un fundamento económico y con medios que se aplicaron después en muchos otros campos distintos. Y en esa ciencia forestal la idea era básicamente que los bosques estaban mal hechos, estaban desordenados, que cada árbol nacía donde salía, ¿no? Y había así arbustos y todo eso, no estaba bien hecho, hacía falta un ingeniero para organizar bien el bosque. Y lo que hicieron básicamente fue intentar reorganizar los bosques así como en forma de damero, plantándolos en filas como si fuera una especie de ejército y centrándose en unas pocas especies o en una única especie que fuera aquella que tuviera un uso comercial más importante. El resultado que explica Scott fue básicamente de una catástrofe medioambiental, porque eliminaron el equilibrio que había en el medio ambiente con la combinación de distintas especies, eliminaron los arbustos, eliminaron árboles o especies que no tenían un uso comercial. Pero la forma en cómo lo realizaron es muy significativa, porque básicamente es la misma que se aplicaron en el urbanismo, con la idea de hacer la organización de las ciudades también de manera regular a través de avenidas que se conectan así paralelas y perpendiculares, donde las calles tienen nombre, donde las calles tienen número. Eso no es para que los taxistas sepan dónde llevar a la gente, es para poder encontrar a la gente bien, para evitar, por ejemplo, también que haya revueltas, ¿no? Como sucedió en París, que es el ejemplo clásico de estas grandes avenidas, ¿no? Eso no fue para que la gente tuviera espacio, eso fue para que no se pudieran hacer barricadas, como en 1848, y para que la población estuviera bien controlada. Entonces, todo ese tipo de sistemas de control se impusieron, por ejemplo, en temas relacionados con el medio ambiente. Y un ejemplo significativo, quizá uno de los más espectaculares de esto que Scott llama alto modernismo, aunque él no lo explica este ejemplo concreto en su libro, pero sí menciona como obviamente el marxismo y el comunismo son una de las fuentes de las que procede esta idea del alto modernismo, porque el marxismo, uno de los principales elementos que tenían era el de someter a la naturaleza y de ponerla bajo el control del poder humano y especialmente del poder político. Uno de estos ejemplos sería lo que se llamó el Gran Plan para la Transformación de la Naturaleza de Stalin. Stalin realizó con una serie de aplicación de teorías
que él consideraba científicas, aunque en realidad ahora son consideradas pseudocientíficas, porque básicamente empleaba ideas de un biólogo llamado Trofim Lysenko. Ahora Lysenko o el lisenkoísmo es sinónimo de pseudociencia. Lysenko creía que los principios de la genética eran erróneos y también que los principios de la evolución darwinista estaban equivocados. Y en cuanto a la aplicación a las plantaciones agrícolas, creía que lo que había que hacer, en lugar del método tradicional de separar las semillas a distancia para que los árboles o los cultivos crecieran bien, había que concentrarlos, y él decía que esas semillas, la mayor parte de ellas se iban a sacrificar para que los nutrientes llegaran a una única semilla, y iban a sacrificarse por el bien de esa semilla para que ese árbol creciera así muy fuerte. Era básicamente una aplicación de la ideología colectivista del comunismo a la idea de cómo funcionaba lo de plantar árboles. Pues en el gran plan para la transformación de la naturaleza de Stalin se emplearon este tipo de ideas de Lysenko, y el plan tenía la intención de cambiar el clima de Rusia o de la Unión Soviética, sobre todo para evitar los vientos secos que procedían de Asia Central, vientos áridos y secos que procedían de Asia Central y que llegaban a la zona de Ucrania y de Rusia. Y entonces la idea era crear un cinturón de árboles para actuar como escudo frente a eso, así que era un proyecto de reforestación. Y en ese proyecto también había muchas obras hidráulicas de desvío de cursos de ríos, de creación de presas y de promoción de monocultivos para intentar incrementar la producción agrícola. Y tenía esa serie de objetivos, ¿no? Acabar con las granjas colectivas, convertir a los ríos en fuentes de irrigación y generación de energía, y tenía otro objetivo que es mi favorito, que es hacer que la naturaleza estuviera sujeta a los dictados del Partido Comunista. Ni siquiera la naturaleza podía escapar. Y según el autor Stephen Brain, el plan de Stalin supone, y ahora cito, el primer esfuerzo dirigido por el Estado para revertir el cambio climático inducido por el hombre. Ese fue el primero, supongo que ahora estamos, no sé, en el segundo o en el tercero, y probablemente tendrá el mismo éxito que tuvo el gran plan de Stalin. Los resultados de este plan, sorprendentemente, se asimilan a cualquier otro resultado de planificación central. No cumplió ninguno de los objetivos, el clima no mejoró, solo se completaron la mitad de los bosques, y de esos bosques o cinturones de bosques que se completaron, la mayoría de los árboles plantados murieron. Al parecer Lysenko no sabía tanto de biología como creía. Las granjas colectivas y el Ministerio de Gestión Forestal solo cumplieron un 20% de la cuota prevista. El coste del plan fue enorme y los problemas fueron fundamentalmente problemas de cálculo económico. Además tenemos también problemas de transmisión de información y de coordinación entre las distintas agencias y los distintos actores encargados, y obviamente también problemas de incentivos. Entonces, básicamente todo el pack completo de lo que ocurre con la planificación central en estos casos. Y este plan de la transformación de la naturaleza puede considerarse quizá como el ejemplo más espectacular de alto modernismo, pero se puede encontrar básicamente en la mayor parte de las acciones establecidas por el Estado, con la idea de que a través de la aplicación de la ciencia y utilizando el monopolio de la violencia que tiene el Estado, de que puede provocar una mejora de la sociedad y una mejora del mundo, con una idea casi utópica, y que eso justifica imponer sacrificios a la población, ¿no? Porque la gente no sabe bien lo que hace falta, y entonces necesita a una madre líder que aplique la ciencia para mejorarlo. De hecho, se puede ver que con lo de la gestión del COVID, la idea del alto modernismo sigue plenamente de actualidad. Y el análisis es también similar al que hizo, por ejemplo, Hayek en relación con lo que él hablaba de la idea de la fatal arrogancia. Sobre todo, el libro de Hayek que más se parece o que más puntos en común tiene con el de Scott sería el de Cantor's Revolution of Science, donde habla del desarrollo en el siglo XIX, así, de estas ideas, así por Saint-Simon o Comte o otros,
del positivismo y de esta visión cartesiana de diseñar la sociedad a través de la aplicación de leyes científicas, y que constituyó el principal medio de justificación y legitimación del Estado. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque en esta conferencia los dos temas principales así son de medio ambiente y de urbanismo, pero en realidad, aunque uno pueda pensar que están separados, se puede ver que en el campo de la planificación central por parte del Estado están profundamente unidos, porque se utilizaron los mismos medios, con el mismo tipo de ideología y con la misma visión general. Bueno, esa es una visión así resumida de lo de Scott, y ahora si hay alguna pregunta o alguna cosa, puede ser también en relación con lo de Scott o con los nuevos productos de Apple. A ver, levantad la mano los que tengáis. Bueno, muchas gracias por enseñarnos con tu exposición. Y la pregunta es, ¿qué autor o libro podrías sugerirnos que aborde la problemática que se produce cuando la sociedad ha evolucionado y ahora ese planeamiento centralizado está hecho por políticos que cuentan con la legitimización que implica un sistema democrático? Ahora el problema es más complejo porque no solamente está la imposición, sino que está la validación de esa sociedad abajo que ellos consideran necesita ayuda y la sociedad de alguna forma lo acepta. ¿Quién aborda esa problemática para un principiante? ¿Qué sugerirías leer sobre eso? Sí, de hecho, lo que menciona usted así de lo de la legitimización a través de la democracia es un proceso que ocurre también en este sistema de alto modernismo. El ejemplo del plan de Stalin es un ejemplo en un sistema de gobierno obviamente autoritario, pero en el caso de Europa y de Estados Unidos el desarrollo tuvo lugar con una forma política democrática. De hecho, se puede ver perfectamente esta visión del alto modernismo en la ideología del progresivismo de los Estados Unidos, en la idea de lograr una perfección de la sociedad, esta idea de perfectivismo, que se podía lograr aplicando el conocimiento científico, que se aplicó, por ejemplo, en la educación. En Estados Unidos fue la era progresiva, que va más o menos desde el principio del siglo XX hasta el New Deal. Uno de los impulsos en los que se ve esto del alto modernismo es el establecimiento de una tendencia hacia la educación pública universal, con lo que se llamaba el sistema de fábrica, en el que se consideraba que los estudiantes eran como el producto de ese sistema y que había que organizarlos siguiendo los principios del taylorismo para crear buenos ciudadanos. Y eso se hacía en el contexto democrático, en el contexto de autores como Elbert Cooperley hablaban precisamente de eso, que como era una sociedad democrática había que educar bien a la gente para que tuvieran el conocimiento necesario así de ese tipo de ideas. Autores que tienen libros así que hablan en relación a ese tema, bueno, un autor sería, por ejemplo, Tocqueville con La democracia en América, porque precisamente en los últimos capítulos menciona el desarrollo básicamente del estado de bienestar, y de que ese estado de bienestar en ese contexto democrático constituye una forma de despotismo suave en el que el Estado se vuelve paternalista y cuida de los ciudadanos, ¿no? Básicamente desde que nacen hasta la tumba. También en el libro de Rothbard sobre la era progresiva en América, en el que tiene un montón de información en relación a ese tema y también lo pone en el contexto del sistema democrático. Entonces yo creo que esos dos estarían bien. Pensaba, parece. ¿No hay más? Bueno. Aprovechar que lo tenemos.
Creo que aquí no habrá que convencer mucho a nadie de que los problemas derivados del cálculo económico aplicado a esto pues tampoco funcionan. No es sorpresa, pero por preguntar algo de construir y no de destruir, en el tema especialmente del suelo sí que hay muchas externalidades y sí que hay muchas coordinaciones difíciles de hacer entre individuos, que sí que es uno de los retos que yo creo que no tiene fácil resolución, como sí que pudieran tener otras, porque el suelo sí que es un bien particularmente limitado y particularmente difícil digamos, de que todas las personas tengan el mismo acceso a él, o porque al igual que otros bienes pueden crearse, el suelo, pues no. Entonces, ¿cómo crees que este bien, que sí que tiene alguna particularidad, se podría gestionar pues, de una manera no estatal? Bueno, estoy parcialmente de acuerdo con usted, en el sentido de que tampoco es que haya tanta escasez de suelo. Hay 150 millones de kilómetros cuadrados en la Tierra y la mayor parte de ellos están vacíos. Entonces no es que haya estrictamente hablando escasez de suelo, lo que hay es que la gente prefiere estar en ciertos sitios concretos. Y es por eso donde ahí sí se vuelve escaso y es ahí donde... Pero esa es precisamente la función de la asignación de recursos, y eso es por eso es que es tan importante la ciencia económica, porque es la que nos indica cuáles son los principios a través de los cuales podemos realizar la asignación de recursos escasos, y es por eso que es tan importante lo del cálculo económico. Entonces, en ese sentido, el suelo puede uno en términos históricos o sociológicos estudiar las características específicas que tenga, pero no va a tener características en términos económicos distintas de cualquier otro bien económico. Un bien económico se caracteriza porque las cantidades que se requieren de ese bien van a ser siempre inferiores a lo que la gente quiere de eso. Eso es lo que hace que un bien sea escaso y que por lo tanto haya que asignar sus usos o su utilización a aquellos usos más valorados. Y la respuesta que voy a dar en general de cuál es el mejor sistema para hacer eso es el libre mercado a través de la propiedad privada y del sistema de precios. Es cierto que no es un sistema que va a haber conflictos, pero la mayor parte de los autores que defienden la idea del libre mercado como el sistema adecuado no son utópicos, no creen que vaya a haber una utopía en la que todo el mundo se agarre de la mano y no haya conflictos y todo sea bonito. Claro, la propiedad privada está precisamente para resolver conflictos en relación con la escasez. Y problemas de externalidades fundamentalmente ocurren por el Estado en la actualidad. Es el Estado el que causa ese tipo de problemas. Es como el problema de la inmigración ocurre porque hay una institución que determina quién tiene o no acceso a un territorio concreto según unos criterios burocráticos. Yo en mi casa no tengo problemas de inmigración legal. Ese sería el sistema de hacer las cosas. Rothbard, por ejemplo, explica los detalles generales de cómo funcionaría un sistema, porque en concreto absolutamente no se puede uno determinar, porque eso implicaría la idea de que uno puede predecir de antemano, ¿no? Cómo sería el futuro y cómo resolver problemas que todavía no pueden existir ahora, cosas de ese estilo, y eso sería básicamente actuar como un ingeniero social. Pero los principios generales sí se pueden establecer, y los principios serían básicamente los de la apropiación o la autopropiedad y la apropiación originaria. Y a través de esos principios se pueden resolver los problemas de externalidades cuando se considera que hay elementos de invasión sobre la propiedad de otro que requieren una solución a ese tipo de invasiones de propiedad, que lo que implica es la internalización de costes externos, como por ejemplo en el caso de la contaminación. Y eso sería lo que ocurriría también en cuanto a lo de la gestión del suelo de cosas que fueran escasas. Esos serían los principios así generales. Bueno, la apropiación originaria hace una cierta discriminación de la gente del futuro contra la gente del pasado. La existencia y la realidad hace una discriminación de la gente del futuro con la gente del pasado. Y la gente del futuro no tiene derechos. La gente del futuro no tiene derechos y por la misma razón por la que Papá Noel no tiene derechos, porque no existe. Solo alguien que exista tiene derechos. Y la gente del presente es la que se preocupa por la gente del futuro. La gente del presente es la que quiere tener hijos y la que quiere dejar cosas. Entonces es a la gente del presente a la que hay que dejarle las consideraciones o las decisiones en relación a la gente del futuro. Porque si no también eso implica
que si alguien de ahora decide o quiere tomar las decisiones en relación a la gente del futuro, que se está rogando un derecho o una representación que no le concedió nadie. Pues algo, Bueno, pues teníamos previsto el descanso a y cuarto, pero bueno, tenemos ahora hasta la 1. Bueno, si llega un poco ya tenemos a Bastos, que es la próxima charla. Entonces, cuando llegue Bastos, si llega antes de la 1, pues a menos cuarto así, empezamos ya la charla a menos cuarto, o sea que está como mitad de ellos aquí a menos cuarto, a ver si ya está Bastos, y si no, pues a la 1 empezamos, pero bueno, contad con